¿Cómo te atreves a rechazar a mi mujer, viejo desgraciado? Mi hijo gritó mientras estrellaba un plato de cerámica contra mi cabeza. Todo porque me negué a poner mi departamento a nombre de mi nuera y porque rechacé darle 50,000 pesos cada mes. Me levanté con calma y dije, no tienes idea de lo que soy capaz. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, todos palidecieron. Don Roberto miraba los pedazos rotos del plato en el piso y sentía el calor pegajoso de la sangre corriendo por su mejilla. Los invitados se quedaron congelados, sus vasos a medio camino de sus bocas. Mi suegra, doña Carmen Delgado, aplaudía con las manos mientras lanzaba un grito de triunfo. Y mi hijo Miguel estaba parado sobre mí, su rostro deformado por una máscara roja de furia. Ya ni siquiera reconocía a este hombre. Esta misma mañana pensaba que sería una fiesta de cumpleaños normal. Ayer todavía esperaba que las cosas se arreglaran, pero ahora mirando sus ojos vidriosos, finalmente comprendí que todo había terminado y que lo que fuera a pasar a continuación cambiaría mi vida para siempre. Pero para entender realmente cómo llegué aquí, tirado en el piso de mi propio departamento en la Ciudad de México, con la cara ensangrentada y una calma helada instalándose en mi alma, tenemos que regresar 2 años atrás. Hace 2 años, don Roberto Hernández era un jubilado feliz que estaba a punto de mudarse con su hijo. Bienvenidos a los consejos del abuelo. Comparto nuevas historias de vida aquí todos los días, y realmente apreciaría que se suscribieran y dieran clic en el botón de me gusta. No olviden decirme en los comentarios desde qué colonia o ciudad de México están viendo. Realmente lo aprecio. Disfruten la historia. Tenía 65 años y mi hijo Miguel acababa de cumplir 32. Mi día comenzaba a las 6 de la mañana. No necesitaba despertador. Me despertaba por un metrónomo interno, afinado por más de 40 años de trabajo como enfermero jefe en el Hospital General de México. Despertarme cuando todavía está oscuro y silencioso afuera era un hábito grabado en mi ser. Era dueño de mi departamento de 3 recámaras en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Lo había comprado solo cuando tenía 50 años, depositando cada peso de mi salario y bonos en él. No fue fácil. Trabajé como un burro, haciendo turnos de 60, a veces 70 horas por semana, sin vacaciones, sin fines de semana verdaderos. Me negaba todo, compraba ropa en las rebajas de temporada, llevaba mi lonche de la casa y nunca tomaba taxis ni Uber. Cada mes ahorraba la mitad de mi salario. Mi esposa Guadalupe me ayudó tanto como pudo, pero yo reuní la mayor parte del enganche yo mismo. Contraté una hipoteca de 20 años y la pagué en 12. Cada pago adicional era una pequeña victoria. Cuando hice ese último pago a los 62 años y obtuve las escrituras con solo mi nombre, lloré lágrimas de alegría. El departamento era mío, sin deudas, sin obligaciones. Era mi fortaleza, mi independencia, mi mayor logro. Cada centímetro cuadrado de este lugar había sido ganado con el sudor de mi frente. Recordaba haber elegido los colores de pintura, empapelado yo mismo la recámara de huéspedes hasta las 3 de la mañana porque no podía pagar un contratista. Había comprado muebles de segunda mano en Marketplace, los había restaurado y pintado, y había plantado flores en el balcón. Este era mi mundo y aquí me sentía verdaderamente seguro. Miguel vivía en un departamento rentado de una recámara lejos del centro, en la colonia Iztapalapa. Decía que estaba ahorrando para su propia casa, pero no estaba funcionando. Su salario era promedio y sus gastos altos. Pagaba 12,000 pesos de renta al mes, lo que no dejaba mucho para vivir. No me preocupaba. El amor no se mide en metros cuadrados. Amaba a Miguel por lo que era, no por su cuenta bancaria. Era amable, atento y comprensivo. Al menos eso pensaba. Luego llegó Sofía. Se conocieron en un evento de networking empresarial organizado en uno de los restaurantes elegantes de Polanco. Sofía trabajaba como abogada corporativa para un gran bufete en Santa Fe, especializado en fusiones y adquisiciones. Era importante, próspera y quería que todos lo supieran. Cuando Miguel me la presentó por primera vez, intenté tener la mente abierta. Sofía era alta, rubia teñida, increíblemente delgada en un traje sastre negro. Parecía alguien salida de un catálogo de la vida de las colonias ricas.
Don Roberto, dijo acercándose a mí con tacones Louboutin. Su sonrisa era practicada, profesional. Mucho gusto en conocerlo. Me dio el abrazo formal. Su perfume Chanel era abrumador y caro. Se casaron 6 meses después de conocerse. Una ceremonia civil íntima en el registro civil de Coyoacán, seguida de una cena en un restaurante de la Roma Norte. Miguel llevaba su traje de trabajo. Sofía llevaba un vestido blanco sencillo de Carolina Herrera. Era modesto pero sincero. La primera señal de advertencia llegó justo antes de la boda. 2 semanas antes de la fecha en el registro civil, estábamos sentados en mi cocina discutiendo logística. Miguel mencionó de repente con indiferencia: «Papá, ¿has pensado en poner el departamento a nuestros 2 nombres, ya sabes, para que Sofía también pueda sentirse en casa? Es raro vivir en tu departamento cuando ella no es nadie en los papeles». Me reí. Honestamente pensé que estaba bromeando. «Miguel, esta es mi propiedad prematrimonial. Legalmente permanece a mi nombre después de su matrimonio, pero viven aquí conmigo. Esta es su casa». Miguel asintió y sonrió, pero capté un destello en sus ojos, una sombra de decepción o resentimiento. Decidí no detenerme en eso. Todos tienen dudas antes del matrimonio. Se casaron en un cálido día de septiembre. Mi hija María asistió con su esposo. Mi hermano Carlos vino de Guadalajara. La madre de Sofía, doña Carmen Delgado, llegó con su amiga Beatriz. El padre de Sofía había fallecido 5 años antes de un infarto y Carmen vivía sola desde entonces en un pequeño departamento de Nezahualcóyotl. Tenía 60 años, recibía unos 4.500 pesos de pensión del IMSS y ganaba 2.500 pesos adicionales al mes, limpiando en un centro comercial 3 veces por semana. Era suficiente para subsistir, pero como constantemente le recordaba a todos, apenas alcanzaba para tortillas y frijoles. Cuando la conocí por primera vez, Carmen parecía una mujer mayor típica, un poco quejumbrosa, un poco pegajosa, pero inofensiva. En la boda no dejaba de retorcerse las manos. «Es tan difícil estar sola», suspiraba. «Es una bendición que mi querido Miguel ahora tenga un suegro tan atento». Espera, me di cuenta de que hablaba de mí como si yo fuera quien necesitaba ayuda, no ella. Secaba sus ojos con un pañuelo por lágrimas que no estaban ahí y me miraba con una sonrisa extraña y evaluadora. Sonreí de vuelta, inconsciente de lo que realmente quería decir con atento. Después de una cena modesta en un café local, todos regresamos a casa. Miguel y Sofía no tenían dinero para luna de miel, entonces se mudaron a mi departamento inmediatamente. Mi esposa Guadalupe había fallecido de cáncer 2 años antes. Después de su muerte, el silencio en este departamento se había vuelto insoportable. Cuando Miguel sugirió que se mudaran, dije que sí sin dudar. Pensé que sería maravilloso tener compañía, familia. Los primeros 3 meses de nuestra vida juntos fueron realmente dulces. Miguel se mudó inmediatamente con solo 2 bolsas deportivas llenas de cosas: ropa, zapatos, laptop y algunos libros. Todo lo demás estaba en su renta que rápidamente abandonó. «¿Por qué debería pagar renta cuando tenemos un departamento tan bonito?», dijo besándome en la frente. Establecimos nuestro hogar como cualquier pareja recién casada. Bueno, nuevo trío familiar. Compramos ropa de cama nueva, colgamos fotos comunes en marcos y elegimos nuevas cortinas. Sofía sugirió reorganizar los muebles y acepté. Movimos el sofá, intercambiamos el sillón y debatimos amablemente sobre dónde poner la lámpara de pie. Los sábados por la noche veíamos películas envueltos en una cobija. Los domingos paseábamos por el Parque de los Venados, alimentábamos a los patos y tomábamos café en pequeños cafés. Seguía trabajando duro. Bueno, en realidad estaba jubilado, pero todavía hacía turnos de medio tiempo en el hospital. Ser enfermero jefe durante 40 años crea hábitos difíciles de romper. Mi pensión era de 8.500 pesos al mes, más 5.000 pesos adicionales de los turnos de medio tiempo. Miguel ganaba unos 18.000 pesos como gerente de ventas. Sofía ganaba 45.000 pesos como abogada corporativa. Acordamos compartir las compras y los gastos de mantenimiento del edificio por igual. Pero un mes después de la boda, Carmen comenzó a visitarnos.
Al principio era una vez por semana los sábados. Miguel estaba feliz, abrazando a su suegra, instalándola en el sofá y preparándole té. Intentaba ser un buen anfitrión, comprando pan dulce en la panadería, poniendo la mesa, preguntando por su salud. Carmen se quedaba 4 horas, contando historias, quejándose de sus pagos de pensión, de los vecinos y de su salud, y luego se iba. Lo consideraba normal. Una madre extraña a su yerno y quiere verlo, sin problema. Pero después de un mes, las visitas se volvieron más frecuentes. Carmen comenzó a venir 2 veces por semana, luego cada 2 días, luego casi todos los días, siempre sin avisar. Llegaba a casa exhausto del hospital y encontraba a mi suegra en la cocina. «Oh, don Roberto ha llegado», decía Carmen sin levantar la vista de su taza de té. «Decidí hacer un caldito para mi pobre Miguel. Tú nunca le cocinas comidas verdaderas». Al principio me contenía, no queriendo conflictos al inicio de esta nueva vida familiar. Simplemente asentía, me dirigía a la ducha y me cambiaba. Pero la irritación crecía. Carmen comenzó a abrir el refrigerador y examinar el contenido con aire de desaprobación. «Mi pobre Miguel, te has puesto tan flaco», gorjeaba sacando mi yogur y mis comidas preparadas. «Don Roberto querido, no cocinas nada. Un hombre necesita ser alimentado. Trabaja duro y necesita fuerza». Trabajaba hasta las 8, a veces hasta las 9 de la noche. No tenía ni el tiempo ni las ganas de cocinar guisos y asados todos los días. Ganaba casi tanto como mi hijo y proveía a la familia tanto si no es que más que él. Miguel no se quejaba de la comida, comiendo todo sin problema. Pero Carmen actuaba como si fuera un crimen. En mi época los hombres trabajaban como perros, y la casa era un refugio de paz, y el esposo era bien alimentado. Pontificaba sentada en mi sofá, bebiendo mi té en mi mejor taza. «Pero tú, don Roberto, estás demasiado concentrado en tu trabajo del hospital. La familia debería ser lo primero». Miguel estaba en silencio, masticando ensalada comprada en la tienda. Apretaba la mandíbula y permanecía en silencio también. No quería pelear. Esperaba que fuera temporal, que Carmen se calmara y se acostumbrara al hecho de que su yerno estaba casado y tenía su propia vida. Pero la suegra parecía pensar lo contrario. Luego comenzaron las indirectas sobre el dinero. Al principio eran tímidas, casi imperceptibles. «Ay, se me acabaron mis medicamentos para la presión y mi cheque no llega hasta dentro de una semana». Carmen suspiraba sacando blísteres vacíos de pastillas de su bolsa. «Mi querido Miguel, ¿podrías ayudar a tu suegra? Necesito 2,000 pesos para mi receta». Miguel, por supuesto, ayudaba, sacando su cartera y contando los billetes. 2,000 pesos. No me oponía, era su suegra. Tenía derecho a apoyarla. Carmen realmente tenía un ingreso modesto, y a los 60 años su salud no era perfecta. Ayudar a los padres es normal. Pero los montos aumentaron. Después de 3 meses, Carmen decía abiertamente: «Miguel, necesito 8,000 pesos de urgencia. Mi calentador de agua explotó. Tengo que llamar a un plomero. Luego otros 8,000 para un abrigo de invierno nuevo porque el viejo estaba completamente gastado. Luego 4,000 para una nueva televisión porque la vieja estaba rota. Luego 2,500 para botas nuevas». Miguel comenzó a endeudarse. Su salario era de 18,000 pesos. La mitad iba a gastos compartidos. De los 9,000 restantes todavía tenía que pagar su teléfono, su tarjeta de transporte, su almuerzo en el trabajo, su ropa, y luego 8,000 o 10,000 pesos iban a su suegra. Comenzó a pedir prestado a colegas y a sacar créditos de consumo. Una noche, 4 meses después de la boda, Miguel se me acercó mientras trabajaba en un informe trimestral en mi laptop. «Papá, ¿puedes prestarme 8,000 pesos? Le prometí a Carmen para sus medicamentos y estoy completamente sin dinero en este momento. El día de pago es en una semana». Levanté la vista de la pantalla hacia mi hijo. «Miguel, veo que le das la mitad de tu salario cada mes. Es tu suegra, está pasando por un momento difícil», respondió Miguel evitando mi mirada. «Tiene el IMSS más su trabajo de limpieza 3 veces por semana. Tú mismo me dijiste que tenía de qué vivir. Entonces, ¿qué? ¿Debería abandonarla? No digo que la abandones. Digo que 8,000 pesos al mes es demasiado. Te estás endeudando por esto. ¿Vas a dármelo o no?»
Miguel apretó la mandíbula, suspiré, no quería conflicto, así que le di 8,000 pesos. Luego otros 8,000 un mes después, y otros 4,000 después de eso. Sabía que estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo. Miguel se estaba poniendo nervioso, irritable. Me gritaba y daba portazos. Sentía nuestra relación deteriorándose, pero era impotente para repararla. Carmen visitaba más a menudo. Cada visita terminaba con una discusión sobre dinero. Miguel, necesito dinero para reparaciones. Miguel, mis zapatos están rotos. Miguel, las facturas de servicios públicos han aumentado. Y cada vez Miguel cedía. Luego, 6 meses después de la boda, Carmen hizo su demanda principal. Sucedió un sábado por la tarde. Miguel estaba en el trabajo para una reunión urgente con un cliente. Acababa de llegar del gimnasio. Me había duchado y planeaba relajarme en el sofá con un libro, pero cuando abrí la puerta, encontré a Carmen en la cocina. Mi suegra estaba sentada en la mesa, sorbiendo té y comiendo galletas de mi plato de snacks. «Don Roberto, necesitamos hablar», comenzó Carmen, y me puse inmediatamente desconfiado. Había un borde de acero en su voz que nunca había estado ahí antes. He pensado mucho sobre cómo decir esto amablemente, pero voy a ser directa. Vives en un hermoso departamento de 3 recámaras en Narvarte, y yo estoy en un pequeño departamento de 1 recámara en un complejo destartalado de Nesa sin elevador. Eso no es justo. Me senté frente a ella sin hablar. Mi corazón comenzó a latir con aprensión. Tenía un mal presentimiento sobre esto. Lucho sola, continuó Carmen tomando un sorbo de té. Mi ingreso es bajo, y mi salud está declinando. Miguel ayuda, pero su salario no es suficiente. Tú, por otro lado, tienes un buen ingreso de pensión, más tus turnos. Ganas más de 160,000 pesos al año. Carmen, entiendo, pero quiero que me transfieras 50,000 pesos cada mes, me interrumpió Carmen. Miguel ya está de acuerdo, él piensa que es justo. Estaba atónito. 50,000 pesos al mes, eso era más de 3 veces mi ingreso mensual total. Bueno, no te importa, ¿verdad? Presionó la suegra viendo mi confusión. Tienes un buen ingreso de pensión y tu departamento está pagado. Eres un hombre rico y yo apenas puedo llegar a fin de mes. Carmen, eso es más de lo que gano por mes. Tengo gastos también, cuota de mantenimiento, servicios públicos, compras, ropa. Ropa, maquillaje, se burló Carmen. Entonces así es, te consientes mientras tu suegra vive de tortillas y frijoles. Eso no es lo que quise decir. Es solo que 50,000 pesos es una cantidad enorme. Es enorme para ti, pero es una vida normal para mí. No estoy pidiendo 1,000,000, solo 50,000. Miguel dijo que aceptarías porque eres un hombre amable. Sentí la ira hervir en mí. Miguel había discutido esto con su suegra sin mí, prometiéndole mi dinero sin siquiera preguntar. Necesito pensarlo, dije secamente, y hablar con Miguel. No hay nada que pensar, elevó la voz Carmen. Un suegro respetable no piensa. Ayuda, la suegra de Beatriz, ella es una joya. Hace todo por su suegra, transfiere dinero, compra regalos, la lleva de vacaciones. Y tú, se calló, frunciendo los labios significativamente. Me levanté. Carmen, necesito descansar. Terminemos esta conversación. La suegra se fue dando un portazo dramático. Me quedé solo en la cocina, mis manos temblando. Estaba hirviendo. 50,000 pesos al mes. Era absurdo. Cuando Miguel llegó del trabajo esa noche, lo ataqué con preguntas antes de que se quitara la chaqueta. Miguel, tu suegra estuvo aquí hoy. Exigió que le transfiera 50,000 pesos cada mes. ¿Sabías eso? Miguel levantó las manos. Bueno, papá, Carmen preguntó. Dije que hablaría contigo. Pensé que no te importaría. ¿Que no me importaría renunciar a 50,000 pesos cada mes? Miguel, ¿hablas en serio? Papá, pero tú los tienes. No estás en la pobreza. No es cuestión de estar en la pobreza. Es una cantidad enorme. Tu suegra no se está muriendo de hambre, pero está luchando. Está sola. ¿Ves cómo vive, Miguel? Recibe un cheque y tiene un trabajo de medio tiempo. Tú mismo me dijiste que tiene de qué vivir. Constantemente le das dinero. ¿Por qué otros 50,000? Para que pueda vivir cómodamente, viajar, comprar cosas bonitas.
Ha sacrificado toda su vida por su hija. Ahora es mi turno de cuidarla. Miré a mi hijo y no lo reconocí. ¿Dónde estaba el hombre encantador y comprensivo que había criado? Muy bien, suspiré. ¿Qué te parece esto? Le daré 5,000 pesos al mes temporalmente hasta que ella encuentre un mejor trabajo o hasta que obtengas tu aumento. 5,000 pesos, papá. Eso no es nada. No es nada. Es una ayuda significativa. Si quieres que tenga más, tú se lo pagas. Tuvimos una enorme discusión. Miguel dio un portazo y se fue a quedar con su suegra. No regresó hasta la mañana, malhumorado y silencioso. No dormí en toda la noche. Por primera vez tuve serias dudas sobre esta situación de vida. A partir de ese momento, comencé a transferir 5,000 pesos a Carmen mensualmente. La suegra aceptaba el dinero con aire agrio, insinuando cada vez que no era suficiente. 5,000 pesos, decía con el aire de una reina insultada. Bueno, es algo. Miguel estaba malhumorado y silencioso. La atmósfera en casa se volvía más pesada. Apenas hablábamos, cada uno sentado en su rincón por las noches, yo con mi laptop, él con su teléfono. Las comidas juntas cesaron. Miguel llegaba tarde, comía solo y luego desaparecía en la recámara. Ya no nos hablábamos, éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete al canal y dale like al video. Eso me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias con ustedes. ¿Desde qué ciudad o colonia de México estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Luego vinieron las visitas sin previo aviso. Carmen se presentaba a cualquier hora, día o noche. Miguel le había dado una copia de la llave de la puerta principal sin mi conocimiento. Llegaba a casa del trabajo y la encontraba en la cocina, hurgando en el refrigerador. «Oh, don Roberto ha llegado», decía Carmen sin levantar la vista. «Solo estoy revisando qué están comiendo ustedes dos. Pura comida procesada. Miguel se va a enfermar comiendo así». O entraba en la recámara y hurgaba en mis cajones. «Dios mío, mira toda esta ropa que tienes, y Miguel usa camisas viejas. ¿No te da vergüenza?». Protesté, pero Miguel siempre defendía a su suegra. «Es mi suegra, ella puede hacer eso, no seas tan frío, solo se preocupa por nosotros». Un día llegué a casa y encontré que Carmen había reorganizado completamente los muebles de la sala. El sofá estaba contra una pared diferente, el sillón estaba cerca de la ventana y la alfombra estaba enrollada y guardada. «Es más cómodo así», anunció la suegra cuando me quedé congelado en el umbral de la puerta. «Yo sé mejor, soy mayor, tengo gusto». «Carmen, este es mi departamento», exploté. «Es nuestro departamento», me corrigió fríamente. «Miguel vive aquí, eso significa que es nuestro departamento. ¿O estás diciendo que mi yerno es un extraño aquí?». Miguel de nuevo tomó su partido. «¿Por qué te alteras por muebles? Se ve bien». Comencé a sentirme como un extraño en mi propia casa. Luego, un año después de que se mudaran, Carmen presentó su demanda final. Era un miércoles por la noche normal. Llegué a casa exhausto. Había pasado todo el día en negociaciones con un paciente difícil. Miguel estaba en el sofá viendo el fútbol. Encontré a Carmen en la cocina con su amiga Beatriz. Ambas estaban sentadas en la mesa bebiendo té y comiendo dulces de mi plato. «Don Roberto, siéntate», ordenó Carmen. «Necesitamos discutir algo importante». Me senté, sintiendo que esto era serio. Mi corazón comenzó a latir con aprensión. «Me he callado demasiado tiempo, pero ya no puedo más», comenzó ceremoniosamente la suegra. «Vives en un departamento de lujo de 3 recámaras en Narvarte, y yo estoy en un departamento pequeño de una recámara en un complejo destartalado de Nesa sin elevador. Eso no es justo». Esperé en silencio a que continuara, apretando los puños bajo la mesa. «Quiero que firmes este departamento a mi nombre, o al nombre de Miguel, no importa. Lo importante es que pertenezca oficialmente a nuestra familia, no solo a ti». Sentí que todo en mí se convertía en hielo. «Carmen, te has vuelto loca. Esta es mi propiedad prematrimonial». «¿Y qué? Miguel es como tu hijo ahora. Todo lo que el suegro posee debería pertenecer a la familia. Así es como debería ser». Beatriz asintió. «Tiene razón». Mi nieta firmó todo a su suegro de inmediato. Una buena hija entiende que la familia es una unidad. Miré hacia Miguel.
Estaba sentado en la sala, su espalda hacia la cocina, pero sabía que podía escuchar todo. «Miguel, ¿estás oyendo esto? Di algo». Miguel se dio la vuelta con incertidumbre y murmuró: «Bueno, Carmen no está pidiendo para ella misma, es para nosotros, para nuestro futuro». «¿Qué futuro? Este es mi departamento. Lo compré con mi propio dinero antes de que se casara». «Pero ahora somos una familia», protestó Carmen. «¿O estás diciendo que no confías en mi yerno?» «No es cuestión de confianza, es cuestión de que esta es mi propiedad y no voy a firmarla a nadie». «Ajá», se burló maliciosamente Beatriz, «entonces no confías en él, tienes miedo de que lo tome». «¿Tomarlo? ¿Quién tomaría qué? Esto es absurdo». Carmen se levantó, su cara poniéndose roja. «Absurdo. Eres una persona ingrata y egoísta. Mi yerno se casó y vive contigo y ni siquiera le darás un rincón de tu propia casa. Vive aquí gratis, pago por todo. Entonces fírmalo a él, si lo amas, fírmalo». Sentí la rabia hervir y congelarse simultáneamente. Esta mujer no se detendría, me presionaría hasta el final de mis días. «No», dije firmemente, «no firmaré el departamento a Miguel ni a ti. La conversación ha terminado». «Miguel», gritó Carmen para que toda la sala escuchara. «¿Oyes cómo le habla a tu suegra? ¿Vas a tolerar eso?» Miguel se levantó con vacilación del sofá y se dirigió al umbral de la puerta de la cocina. «Papá, tal vez deberías pensarlo. Al menos firma una parte a Sofía, la mitad del departamento». «No, ni una parte ni todo el departamento. Esta es mi propiedad. Punto final». Beatriz y Carmen intercambiaron miradas. Una luz fría apareció en sus ojos que me incomodó. «Muy bien, don Roberto, ya veremos eso». Se fueron dando un portazo. Miguel se quedó en silencio, alejándose de mí. Me fui a dormir con el corazón pesado. Algo iba a pasar. Lo sentía en mis entrañas. Al día siguiente, llegué a casa del trabajo y encontré un sobre en el mostrador. Adentro había documentos. Los abrí y me quedé congelado. Era un poder notarial otorgando el derecho de disponer de mi departamento. La firma era la mía, pero yo no la había firmado. Era falsa. Me quedé helado. Miguel estaba sentado en la sala viendo la televisión como si nada. «Miguel, ¿qué es esto?» Entré en la sala sosteniendo el documento. «Es el poder notarial. Carmen dijo que lo hiciéramos elaborar. Falsificaste mi firma. Pensé que no te importaría». «Me importa completamente. Esto es ilegal. Es fraude documental. Es un delito». «No grites». Carmen quería hacer el bien. Rompí el poder notarial en pedazos. Mis manos temblaban de furia. «Si esto vuelve a suceder, voy a la policía. ¿Entiendes?» Miguel estaba en silencio. Algo oscuro y malo parpadeó en sus ojos. Me di cuenta de que estaba en grandes problemas, muy grandes problemas. Y esto era solo el comienzo. Después del incidente con el documento falsificado, no pude dormir durante varias noches. Me quedaba acostado junto a mi hijo y mi nuera que dormían pacíficamente y pensaba en cómo eran capaces de fraude documental, de un delito. ¿Por qué? Por un departamento, por dinero. El Miguel que amaba, el que parecía confiable y honesto, era capaz de falsificar mi firma. A la mañana siguiente, después de que Miguel se fue al trabajo, busqué en Google abogado en derecho familiar. Encontré un bufete con buenas críticas cerca de mi hospital y hice una cita para mi hora de almuerzo. La abogada era una mujer de unos 50 años, licenciada Patricia Mendoza, severa en un traje sastre con una mirada atenta. Escuchó mi historia en silencio, asintiendo ocasionalmente y tomando notas. «Don Roberto, su departamento es una propiedad prematrimonial», declaró la licenciada Mendoza cuando terminé. «Legalmente, le pertenece solo a usted. El Código Civil lo estipula claramente. Incluso si se divorcia». «Espere, usted no está casado». «No, es mi hijo y mi nuera quienes viven conmigo». «Ah, ya veo. Bueno, como propietario único, tiene todos los derechos. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre su departamento, ni un centímetro, ¿entiende? Ni un centímetro». Respiré un suspiro de alivio. «Entonces, incluso si intentan presionarme, el departamento sigue siendo mío, absolutamente». «Pero hay un gran pero.
La licenciada Mendoza se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Si usted firma voluntariamente el departamento a su hijo o lo hace bajo presión, lo pierde. Y probar cualquier cosa después será casi imposible. Dirán que lo dio como regalo. Usted mismo lo firmó. Pero no voy a firmarlo. El poder notarial que su hijo ya intentó falsificar, me quedé helado de nuevo. ¿Cree que podría volver a intentarlo? No lo sé, pero como ya lo hizo una vez, podría hacerlo de nuevo. Las personas que cruzan esa línea una vez, encuentran más fácil hacerlo una segunda vez. ¿Qué debería hacer? No ceda a la presión, manténgase firme y documente todo. Si continúan amenazándolo, grabe las conversaciones, involucre a testigos y reúna todos sus documentos. Porque, don Roberto, voy a ser honesta con usted, su situación es malsana y solo empeorará. Salí del bufete de la abogada con el corazón pesado, pero con una resolución firme. No renunciaría al departamento. Nunca. Es mío. Lo gané yo mismo. De vuelta en casa, encendí la grabadora de voz en mi teléfono y lo coloqué en un lugar visible en la sala. Miguel lo notó y preguntó, ¿para qué es eso? Voy a grabar notas de voz para mis informes médicos, mentí. Se encogió de hombros y no hizo más preguntas. Una semana después, Carmen regresó, esta vez con toda una delegación. Con ella estaban Beatriz y otras 2 mujeres, la tía de Miguel, Lupita, y la prima de su padre, Rosa. Se instalaron en el sofá y los sillones como un tribunal de jueces. Llegué a casa del trabajo y me quedé congelado en el umbral de la puerta, mirando fijamente la reunión. Don Roberto, siéntate, ordenó Carmen. Nos reunimos aquí para hablarte amablemente como familia. Tomé en silencio una silla cerca de la puerta. Miguel estaba de pie en la cocina, apoyado contra el marco de la puerta, mirando al suelo. Ahora escucha bien, querido. Comenzó la tía Lupita, una mujer corpulenta de unos 50 años con cabello teñido de rojo. Todas hemos hablado. Esto no está bien. Vives en un departamento que Miguel considera su hogar, y él no es nadie en los papeles. No está bien. Un hombre necesita sentirse como el jefe de la casa. En nuestros tiempos, las suegras firmaban todo a su yerno, añadió Beatriz. Era la manera correcta. Era honesto. El esposo de mi sobrina ni siquiera trabaja, continuó Rosa, una mujer delgada con cara de resentimiento. Se queda en casa, pero la casa está a su nombre, y eso es correcto porque él es el hombre. Es el jefe de familia. Escuché estas tonterías, incapaz de creer mis oídos. Disculpen, pero ¿en qué les concierne mi departamento? ¿En qué nos concierne? Se indignó Carmen. Somos familia. Nos preocupamos por Miguel. Lo estás humillando. No lo estoy humillando. Vive aquí y usa todo por igual conmigo. Pero el departamento no está a su nombre, insistió Lupita. Eso está mal. Deberías firmar al menos la mitad. No le debo nada a nadie. Esta es mi propiedad prematrimonial. ¿Ves? Escudriñó Carmen a sus aliadas. Te lo dije. Codicioso, egoísta, solo piensa en sí mismo. Estás avergonzando a nuestra familia, añadió Rosa. Todo el mundo habla de cómo el suegro de Miguel no lo respeta. ¿Quién es todo el mundo? Todos los parientes y amigos. ¿Crees que nos quedamos calladas? Decimos la verdad, que no firmarás el departamento, que le faltas el respeto a tu nuera. Me levanté. Ya es suficiente. La conversación ha terminado. Les pido que salgan de mi departamento. De nuestro departamento, gritó Carmen. Miguel vive aquí. Salgan. Abrí la puerta de par en par. Ahora, o llamo a la policía. Las mujeres comenzaron a gruñir, pero lentamente comenzaron a levantarse. Lupita murmuró algo sobre falta de respeto a los mayores. Beatriz sacudió la cabeza. Rosa silbó sobre jóvenes sin vergüenza. Carmen se detuvo en el umbral y siseó en mi cara. Te arrepentirás de haberte metido con nuestra familia. Cuando todas se fueron, me volví hacia Miguel. Permitiste que organizaran este circo aquí. Solo querían hablar. Exigieron que les diera mi departamento, no dar, firmar a mí. Soy tu hijo. ¿No crees que debería hacer eso? Miguel hizo una pausa. Sería lo correcto. Sentí que algo se rompía en mí. Ve a casa de tu suegra esta noche. ¿Qué? Vete. Necesito pensar. Miguel se fue dando un fuerte portazo. Me quedé solo.
Me senté en el sofá y lloré por primera vez en todo esto. No por autocompasión, sino por herida, por decepción, por esperanza destrozada. Había creído tanto en esta familia, esperando construir algo hermoso. ¿Y qué obtuve? Pues un hijo manipulado y una nuera manipuladora que querían drenarme hasta el último peso. Al día siguiente en el trabajo, recibí un extraño correo electrónico anónimo de alguien del Departamento de Recursos Humanos de la empresa asociada donde trabajaba Miguel. Don Roberto, sé que no debería entrometerme, pero escuché a su hijo discutir con colegas que planea contratar a un abogado para demandarlo por una parte de su departamento. Dice que tiene motivos. Tenga cuidado. Lo siento, esto es anónimo. Leí el correo 3 veces. Entonces ya estaba consultando abogados. La presión de su suegra no era aleatoria. Se estaba preparando para la guerra. Regresé a ver a la licenciada Patricia Mendoza y le mostré el correo. Don Roberto, si su hijo solicita una división de propiedad, perderá, me tranquilizó la abogada. No tiene ningún motivo. El departamento es prematrimonial. No invirtió fondos comunes en mejoras, no ha habido ninguna renovación. Simplemente vivió en él. Eso no le otorga derecho de propiedad, pero podría intentar inventar algo. Podría pretender, por ejemplo, que pagó por renovaciones o compró muebles. Tiene pruebas de que no lo hizo. Todos los muebles son míos, comprados antes de que se mudara. No ha habido ninguna renovación en absoluto. Entonces no tiene nada que temer. Pero por si acaso, reúna todos sus documentos, recibos de muebles si los conservó, estados de cuenta bancarios que prueben que pagó las cuotas de mantenimiento, todo lo que pueda probar que él no invirtió. Llegué a casa y comencé a reunir documentos. Tomás regresó tarde esa noche. No nos hablamos. Dormimos en habitaciones separadas. Él en el sofá, yo en la recámara con la puerta cerrada con llave. Pero Carmen no se rindió. Comenzó una verdadera campaña de difamación contra mí, llamando a todos los parientes de Miguel, diciéndoles qué terrible suegro era, codicioso, sin corazón, sin respetar a los mayores. Una semana después, me crucé con el primo de Miguel, Javier, en el supermercado. Me miró con un extraño desdén y pasó sin saludar. Javier, llamé, se detuvo y se dio la vuelta. ¿Por qué no me saludaste? ¿Por qué debería saludar a alguien que abusa de una mujer mayor? ¿Qué? ¿De qué hablas? Tía Carmen le dijo a todos cómo la echaste de tu departamento, cómo te negaste a ayudar, cómo humillas a Miguel. No quiero hablar contigo. Se dio la vuelta y se fue. Me quedé parado en medio de la calle, mis manos temblando. Carmen estaba poniendo a todos en mi contra, creando la imagen de un suegro cruel y codicioso. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte al canal. Compartimos historias reales todos los días. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en los comentarios. En la próxima reunión familiar a la que Miguel me arrastró para el cumpleaños de su tía Lupita, sentí toda la fuerza de esto. Todos me miraban de reojo, susurrando a mis espaldas. Alguien me dio ostensiblemente la espalda cuando pasé. Ahí está, dijo fuerte una de las tías mientras pasaba. No dará el departamento, le falta el respeto a su nuera, egoísta. Otra añadió, las cosas no eran así en nuestros tiempos. Miguel estaba en silencio, de pie cerca, mirando hacia otro lado, sin ofrecer ninguna defensa. Entendí, estaba de su lado, estaba de acuerdo con ellos. Aguanté una hora de la fiesta y luego me fui. Miguel ni siquiera intentó detenerme. En casa, consideré seriamente echarlos fuera. Había pasado 1 año y 8 meses desde que se mudaron. Trabajaba, ganaba dinero, mantenía la casa y mi hijo se había convertido en un extraño que me miraba con hostilidad apenas disimulada. Su suegra había hecho de mí un paria. Sus parientes pensaban que era un monstruo, pero echarlos parecía admitir la derrota. Era el fin de mi sueño de tener familia cerca de mí. Dudé. Tal vez las cosas todavía se arreglarían. Tal vez Miguel recuperaría la razón. No lo hizo. 6 meses después, 1 año y 8 meses después de que se mudaran, Carmen se presentó de nuevo. Esta vez trajo a un hombre en traje. «Don Roberto, conócelo», dijo la suegra con triunfo en la voz. «Este es el licenciado Durán, un valuador de bienes raíces. Va a evaluar tu departamento ahora».
¿Por qué Miguel solicita una división de propiedad y necesitamos una evaluación? Miguel solicita una división. Miré a mi hijo que estaba de pie en la esquina. ¿Es verdad? Miguel asintió sin cruzar mi mirada. Carmen dijo que era lo correcto, que tengo derecho a la mitad. No tienes derecho a nada. Esta es mi propiedad prematrimonial. El tribunal decidirá, dijo fríamente Carmen. Y mientras tanto, el evaluador hará su trabajo. No, nadie evalúa nada. Ustedes dos salgan de aquí ahora. Abrí la puerta de par en par. El evaluador retrocedió con miedo y se precipitó por la puerta. Carmen se quedó en el umbral. Te arrepentirás de haberte metido con nuestra familia. Miguel obtendrá lo que le pertenece. Nada le pertenece. Ya veremos. Regresé a ver a la licenciada Patricia Mendoza. Escuchó y negó con la cabeza. Déjelos presentar la demanda. Perderán, pero será desagradable. Juicios, nervios, tiempo. ¿Está preparado para eso? ¿Tengo opción? Pero don Roberto, como mujer a un hombre, divórcialos de tu vida antes de que sea demasiado tarde. Esta situación familiar es tóxica, te está destruyendo. Pero lo amo, dije eso y me di cuenta de que ya no era verdad. Ya no amaba a la persona en que Miguel se había convertido, amaba el recuerdo de quien era al principio. El amor no es una razón para tolerar el abuso y la manipulación, piénselo. Regresé a casa y me quedé sentado en la cocina durante mucho tiempo. Miguel estaba en casa de su suegra, como de costumbre en estos días. Pasaba más tiempo allí que en casa, solo regresando para dormir. Nuestra relación estaba muerta. No hablábamos, no comíamos juntos, no veíamos películas. Éramos extraños bajo un mismo techo. ¿Por qué alargar las cosas? Pero aún así dudaba. Una parte de mí todavía esperaba un milagro. Luego llegó el 20 de febrero. Miguel iba a cumplir 32 años. Carmen insistió en una gran celebración, una gran mesa, muchos invitados, parientes. No quiero organizar esta fiesta, dije cuando Miguel me informó de los planes de su suegra. Tenemos una mala relación. ¿Por qué fingir? Es mi cumpleaños. ¿No puedes hacer esta única cosa por mí? Pregunto una última vez. Había tal desesperación en su voz que vacilé. Tal vez era una oportunidad. Tal vez en la fiesta hablaríamos normalmente, recordaríamos los buenos momentos y nos reconciliaríamos. Está bien, acepté, pero solo si tu suegra no hace una escena. No lo hará, te lo prometo. Mintió. Pasé todo el sábado preparando. Compré 6,000 pesos en comestibles. Cociné entradas, corté salmón, hice canapés, asé carne y puse una mesa enorme en la sala. Compré un pastel de una pastelería cara y puse flores en floreros. Quería que todo fuera hermoso para mostrarle a Miguel que estaba intentando, que lo amaba o que intentaba amarlo. Carmen y Beatriz llegaron 2 horas antes del inicio e inmediatamente comenzaron a darme órdenes. Eso no está bien colocado. Mueve ese florero. Quita eso. ¿Dónde está el vino? ¿Por qué el pastel no es del tipo correcto? Me callaba apretando los dientes. Aguanta, es una fiesta, no la arruines. Los invitados comenzaron a llegar a las 7 p.m. Mi hija María vino con su esposo. Mi hermano Carlos vino de Guadalajara. Las tías, primos y amigos de Miguel me miraban a todos con juicio. Carmen claramente había tenido tiempo de contarle a todos su versión. Sentía sus miradas y escuchaba los susurros a mis espaldas. La fiesta comenzó. Brindis, felicitaciones, risas. Carmen estaba sentada en la cabecera de la mesa como una reina. Miguel estaba sentado a su lado, radiante. Yo estaba sentado en el otro extremo de la mesa junto a mi hija y mi hermano, sintiéndome como un extraño en mi propia fiesta, en mi propio departamento. Luego comenzaron las indirectas pasivo-agresivas, primero sutiles, luego cada vez más flagrantes. Ahora, nuestra suegra es de oro, dijo Beatriz en voz alta para que todos escucharan. Firmó todo a la suegra, departamento y dinero. Entiende que hay que respetar a los mayores. Es verdad, agregó Lupita. Los jóvenes tendrán todo más tarde, pero por ahora los mayores deberían ser la prioridad. Carmen me lanzó una mirada significativa. Sí, algunas suegras entienden y algunas solo piensan en sí mismas. Apreté los puños bajo la mesa. Mi hija puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Carlos se tensó, enderezándose.
Sentí la presión aumentar en mí. Luego Carmen se levantó con un vaso en la mano. «Quiero hacer un brindis», anunció ceremoniosamente. Todos se callaron y levantaron sus vasos. «A mi yerno Miguel. Sofía y yo les hemos dedicado nuestras vidas. Todo lo que teníamos, lo dimos. Trabajamos duro para que no les faltara nada. Nos negamos todo. Y ahora espero que cuides de nosotras y tu suegro también». Todos aplaudieron. Me quedé inmóvil, sin aplaudir ni beber. Después del brindis, Carmen se deslizó cerca de mí, casi tocándome, hablando suavemente pero lo suficientemente alto para que la gente a nuestro lado escuchara. «Don Roberto», comenzó la suegra, «somos adultos. Arreglemos este asunto del departamento ahora frente a todos. ¿Aceptarás firmar el departamento a Miguel o a mí? No importa. Lo importante es hacerlo oficial. Iremos al notario mañana y todo estará hecho. Todos estarán contentos». Miré a sus ojos. No había nada humano allí, solo avaricia y un cálculo frío. «No». «¿Qué?» «No, no firmaré el departamento. ¿Cómo puedes decir que no?» «No, esta es mi propiedad prematrimonial y seguirá siéndolo. También voy a detener los pagos mensuales de 5,000 pesos. He terminado. No puedo hacer esto más». Carmen se puso roja como un tomate, agarró su vaso y lo vació de un trago. Luego se levantó tan bruscamente que su silla se volcó. «Miguel», gritó para que toda la sala escuchara, «¿oyes eso? Tu suegro se niega a apoyar a tu suegra frente a todos el día de tu cumpleaños». Todos se callaron. Incluso la música parecía silenciarse. Miguel se levantó de la mesa. Su cara estaba escarlata. Se dirigió hacia mí lentamente y de repente sentí miedo, un miedo animal real. Mi hermano Carlos también se levantó, irguiéndose en toda su altura, pero Miguel no le prestó atención. «Don Roberto», gruñó Miguel entre dientes apretados, deteniéndose frente a mí. «Pregunto una última vez, ¿vas a firmar el departamento?» «No». «¿Y no pagarás los 50,000 pesos cada mes?» «No, no pagaré ni un peso más. Esto es chantaje. Ya tuve suficiente. No puedo soportar esto más». Los invitados se congelaron, mirándonos fijamente. Mi hermano dio un paso adelante, pero mi hija lo detuvo. «Viejo tacaño, codicioso y egoísta», susurró Miguel. «Mi suegra sacrificó toda su vida por su hija y tú ni siquiera puedes ayudarla. Le niegas un pedazo de pan. Ayudar es una cosa, mantener es otra. No estoy obligado a dar la mitad de mi ingreso a tu suegra. Ella no se está muriendo de hambre. Está luchando», gritó Carmen. «Miguel, eres un hombre. Muéstrale quién es el jefe en esta casa. No tiene ningún respeto por ti. Insulta a tu suegra frente a todos». Y entonces algo se rompió. Podía ver en los ojos de Miguel que había cruzado un punto sin retorno. Su cara pasó de roja a púrpura. Sus manos temblaban. Los invitados observaban en silencio horrorizado. «Papá», dijo Miguel con una voz peligrosamente baja, «te estoy pidiendo por última vez, firma el departamento. Hazlo ahora». «No lo haré. ¿Estás seguro?» «Completamente seguro». Miguel miró a su alrededor, como buscando algo. Sus ojos se posaron en la mesa, en el gran plato de servir de cerámica con restos de ensalada. El tiempo pareció ralentizarse. Vi a Miguel agarrar el plato, vi sus músculos tensarse, vi la determinación en su rostro y no pude hacer nada para detenerlo. Antes de esta noche, si me hubieran preguntado si mi hijo era capaz de violencia física contra mí, habría dicho que no, absolutamente no. Miguel era muchas cosas, manipulado, débil, codicioso, pero violento, nunca. Estaba equivocado. La sala estaba en completo silencio, incluso la música se había detenido. Todos nos miraban a Miguel y a mí, Carmen con anticipación apenas contenida, Beatriz con una sonrisa tensa, las tías con expresiones indescriptibles. Mi hermano Carlos se tensó, listo para intervenir. Mi hija María se puso pálida, su mano volando a su boca, y Miguel sostenía ese plato de cerámica, pesándolo en sus manos. «Papá», dijo una última vez, su voz temblando, «¿firmarás el departamento? ¿Sí o no?» «No». Lo que sucedió después cambiaría todo. Miguel levantó el plato sobre su cabeza. Vi el movimiento en cámara lenta. Vi sus brazos balancearse hacia atrás.
Vi la determinación en su rostro convertirse en rabia pura. Y luego el plato voló por el aire directo hacia mi cabeza. No tuve tiempo de esquivarlo. No tuve tiempo de levantar las manos. Todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos en el último segundo. El impacto fue devastador. Hubo un sonido de estallido cuando la cerámica se conectó con mi cráneo. El plato explotó en 1000 pedazos. El dolor floreció instantáneamente, blanco y cegador. Sentí algo cálido y pegajoso fluyendo por mi cara. Sangre. Me caí de la silla, colapsando en el piso. Mis oídos zumbaban. Mi visión se nubló. Pero a través del dolor y la confusión, pude escuchar todo. Los gritos de mi hija, papá. La voz tensa de mi hermano, Miguel, ¿qué demonios has hecho? Y por encima de todo, el sonido de aplausos. Carmen estaba aplaudiendo y gritando de alegría. Así es, Miguel, así es como se hace, así es como se enseña a los suegros desobedientes. Beatriz asintió con una sonrisa satisfecha. En nuestros tiempos, los hombres sabían cómo mantener el orden. Estos suegros modernos se vuelven demasiado libres, una bofetada en la cara y se callan como ratones. Tía Lupita agregó, Miguel hizo lo correcto. Tal vez ahora recapacite. Yacía en el piso, mi cara cubierta de sangre, mi cabeza palpitando, pero extrañamente, dentro de mí había una calma absoluta, una calma helada y cristalina. No había miedo, no había pánico, solo un pensamiento frío y claro. Lentamente levanté la cabeza y miré a mi hijo de pie sobre mí, su cara roja y deformada, respirando con dificultad. Miré a su suegra, todavía aplaudiendo, miré a los invitados que estaban en silencio, mirando hacia otro lado, masticando su ensalada como si nada hubiera pasado. Y luego vi a mi hermano Carlos y a mi hija María. Carlos estaba de pie con los puños cerrados, su cara estaba blanca, sus ojos como hielo. Dio un paso adelante, pero levanté la mano, deteniéndolo. No ahora, esta era mi pelea primero. Me levanté lentamente. Muy lentamente, la sangre goteaba en el piso, en mi camisa de fiesta, en el mantel. Me limpié la cara con la mano, miré mi palma, estaba cubierta de sangre, mi ceja estaba abierta, o tal vez mi cabeza, no importaba. Miré a Miguel directamente a los ojos y dije suavemente, pero lo suficientemente claro para que todos en la sala escucharan, no tienes idea de lo que soy capaz. No hubo gritos, no hubo histeria en mi voz. Solo esa calma helada, y esa calma era más aterradora que cualquier grito. Miguel palideció, retrocediendo un paso. Algo en mis ojos lo asustó. Carmen dejó de aplaudir. La sonrisa se deslizó de su cara. Los invitados se congelaron. Todos estaban pálidos. Incluso Beatriz, que acababa de alentar el abuso, de repente se encogió, porque en ese momento todos entendieron. Don Roberto no iba a llorar. No iba a suplicar, y no iba a tolerar esto. Algo había cambiado, algo se había roto, y ahora era un juego completamente diferente. Me di la vuelta en silencio y entré en la recámara. Detrás de mí, escuché voces. Bueno, está ofendido, qué sensible, Miguel hizo lo correcto, debería haberlo hecho antes. Va a llorar ahora y volverá. Todos lo hacen. Cerré la puerta de la recámara con llave. Mis manos no temblaban. Mis pensamientos estaban perfectamente claros. Fui al baño y miré mi cara en el espejo. Mi ceja estaba abierta, sangrando. Un moretón ya se estaba formando en mi pómulo. Bien, todo era visible. Tomé varias fotos desde diferentes ángulos. La ceja abierta, la sangre, el moretón. También fotografié el plato roto en el piso a través de la rendija de la puerta. Todo estaba documentado. Las pruebas estaban reunidas. Luego abrí el armario y saqué una maleta de viaje. Rápidamente, metódicamente, comencé a empacar documentos, pasaporte, acta de nacimiento, escrituras del departamento, todos los papeles del departamento, tarjetas bancarias, laptop, cargador, ropa de cambio, kit de aseo con lo esencial, dinero, los 20,000 pesos que había ahorrado para emergencias. ¿Qué más? Una memoria USB con archivos importantes. Eso era todo. Me senté en la cama y llamé al 911. La policía. Esperé a que el despachador respondiera. 911, ¿cuál es su emergencia?
Mi hijo acaba de agredirme. Necesito que envíen un oficial. Mi voz era calmada, sin histeria. ¿Cuál es la dirección? Di la dirección. Colgué. Luego llamé a la Cruz Roja para asistencia médica. Cruz Roja, ¿cómo puedo ayudarlo? Necesito atención médica. Lesiones físicas, heridas y contusiones. Di la dirección. Colgué. Luego llamé a la licenciada Patricia Mendoza, mi abogada. Respondió después de varias llamadas. Era un sábado por la noche tarde, su día libre. Hola, licenciada Mendoza, soy don Roberto Hernández. Vine a verla sobre el departamento. Sí, por supuesto, lo recuerdo. ¿Qué pasa? Hubo un incidente hoy. Mi hijo me agredió frente a testigos. Me golpeó en la cabeza con un plato. Llamé a la policía y a la Cruz Roja. Necesito una consulta urgente. ¿Puedo ir mañana por la mañana? La voz de la abogada se volvió profesionalmente alerta. Don Roberto, lo veré a las 9 de la mañana, mañana. Por ahora, lo más importante es documentar todo oficialmente. La policía, los médicos, el informe. ¿Tomó fotos? Sí, varias. Excelente. No acepte por favor, no acepte ninguna reconciliación. Esto es un delito. Hablaremos de todo mañana. Gracias. Colgué. Me senté en la cama y presioné una toalla contra mi ceja abierta. El sangrado se estaba deteniendo lentamente. Afuera de la puerta escuchaba ruido amortiguado. La fiesta continuaba. Miguel hablaba fuerte, reía. Lupita contaba una historia. Nadie vino a verificar cómo estaba. Nadie tocó. Pero sabía que mi hermano Carlos estaba justo detrás de la puerta. Podía sentir su presencia. Estaba esperando. Y su momento llegaría. 20 minutos después, hubo un golpe seco e insistente en la puerta principal. Salí de la recámara. Los invitados se callaron, mirándome fijamente. Me dirigí a la puerta sin mirar a nadie y la abrí. En el umbral estaban 2 policías, un hombre de unos 40 años y una mujer joven. ¿Usted nos llamó?, preguntó el oficial mayor. Sí, por favor, pasen. Miguel saltó de sus pies. ¿La policía? Don Roberto, ¿qué estás haciendo? Lo miré. Estoy presentando cargos por agresión y lesiones. Carmen gritó. ¿Qué agresión? Miguel solo te calmó un poco. Es tu culpa. Empujaste al hombre hasta el límite. El oficial levantó la mano. Señora, por favor, cállese. No interfiera con nuestro trabajo. Se volvió hacia mí. Víctima, por favor, díganos qué pasó. Con calma, claridad y sin emoción, conté cómo mi hijo había exigido que firmara el departamento. Cómo me negué, cómo agarró el plato y me golpeó en la cabeza, cómo el plato se rompió y cómo su suegra aplaudió y gritó. Eso es todo. Los testigos están justo ahí, dije señalando a los invitados en la mesa. Ellos vieron todo. La policía comenzó a tomar notas. Miguel palideció. Don Roberto, fue solo una discusión, un asunto familiar. No es un asunto familiar, respondí fríamente, es un delito. Las lesiones son un delito. El timbre sonó de nuevo. Abrí. Los paramédicos habían llegado. La paramédica, una mujer de unos 50 años, entró y me examinó. Laceración en la ceja de aproximadamente 2 centímetros de largo, contusión de tejidos blandos de la cabeza, hematoma en la región temporal de aproximadamente 4 centímetros por 5 centímetros, declaró mientras escribía en su expediente. Debe ir a urgencias mañana por la mañana para obtener un dictamen médico oficial de lesiones. Es importante para el tribunal. Lo haré, asentí con la cabeza. La paramédica limpió la herida, aplicó un vendaje y me dio instrucciones para la documentación. La policía estaba llenando el informe, interrogando a los testigos. Las tías de Miguel murmuraban algo incoherente, tratando de evitar el contacto visual con los oficiales. Bueno, realmente no vimos, la música estaba alta, tal vez se cayó solo. Beatriz estaba en silencio, mirando fijamente su plato. Carmen gritaba, son todas mentiras, Miguel no lo golpeó, se cayó solo, está inventando todo, quiere incriminar a mi yerno. El oficial anotó secamente, señora, hay testigos, hay confirmación médica, hay una laceración y un hematoma, y hay fragmentos de un plato roto. Su declaración está registrada, pero contradice la evidencia física. A Miguel se le informó que enfrentaría cargos por violencia doméstica,
Podría ser un delito simple o un crimen dependiendo de la gravedad de las lesiones, una multa o una breve pena de prisión dependiendo del juez. Miguel temblaba. Su cara se había vuelto gris después de haber sido roja. No quería, solo me quebré. Ella me empujó hasta el límite. «Puede decir eso al detective», lo interrumpió el oficial. Los invitados comenzaron a irse rápidamente, en silencio, sin despedirse ni hacer contacto visual. Las tías agarraron sus bolsos y se apresuraron hacia la puerta. Los primos desaparecieron en un minuto. Beatriz y Lupita se fueron sin siquiera despedirse de Carmen. La fiesta había terminado. Cuando casi todos se habían ido, solo quedábamos yo, mi hija María, mi hermano Carlos, Miguel, Carmen y los policías que terminaban el informe. Entonces mi hermano se adelantó. Carlos Hernández había estado en silencio todo este tiempo, de pie cerca de la pared, los brazos cruzados, observando a su hermano mayor ser golpeado, observando a la suegra aplaudir, observando a los invitados masticar su ensalada, observando a la policía llenar el informe. Estaba en silencio, pero yo sabía que recordaba todo. Cada rostro, cada palabra. Ahora se movía lentamente, deliberadamente, con una precisión casi militar. Alto, en forma, de cabello gris, con el aire de un comandante. Los policías involuntariamente se enderezaron al verlo. Carlos se dirigió directamente hacia Miguel y lo miró desde arriba. Miguel intentó retroceder, pero chocó contra la pared. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Carlos suavemente, asintiendo hacia mi cara ensangrentada. Miguel abrió la boca, pero no pudo decir nada. Apenas asintió con la cabeza de manera perceptible. «Bien», dijo Carlos. Su voz era suave, pero todos se congelaron. Incluso la policía dejó de escribir. Salimos. No era una pregunta, era una orden de oficial que no podía ser desobedecida. Carlos agarró a Miguel por el cuello de su camisa y lo arrastró hacia la puerta. Miguel trató de liberarse, pero el agarre era de hierro. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Me quedé en el departamento. Un minuto después, sonidos sordos y amortiguados venían de la escalera. 1, 2, 3. El grito de Miguel. «Lo siento, no quería, no lo volveré a hacer». La voz de mi hermano, calmada y dura. «Responderás por mi hermano, responderás por cada gota de su sangre». Más golpes, golpes pesados y profesionales. Carlos había sido bombero durante 25 años. Sabía cómo golpear para infligir dolor sin causar daño serio. Luego silencio. La puerta se abrió. Carlos entró calmado, las manos a los lados del cuerpo, ni un rasguño en sus nudillos. Sabía cómo golpear sin lastimarse. Miguel entró detrás de él cojeando de su pierna derecha, sosteniendo sus costillas. Su nariz sangraba, su ojo izquierdo se hinchaba y cerraba, y su labio estaba partido. «Siéntate. No te muevas», ordenó Carlos. Miguel se sentó en una silla cerca de la pared, temblando en silencio. Carlos se volvió hacia los policías. «Oficiales, continúen su trabajo». El tono era militar, comandante. Los oficiales asintieron. El oficial principal incluso pareció ponerse en posición de firmes, reconociendo la autoridad del exbombero. Luego Carlos se volvió hacia Carmen Delgado. Estaba sentada en el sofá, encogida. Por primera vez en toda la noche estaba en silencio. Carlos se le acercó, se detuvo y la miró desde arriba. «¿Usted aprobó la golpiza de mi hermano?». Carmen trató de hablar. Carlos la interrumpió. «Silencio, no he terminado». Ella se calló. «Si alguna vez, y con esto quiero decir alguna vez, escucho que se acerca a mi hermano de nuevo, lo llama, le envía mensajes de texto, se presenta cerca de su casa o lugar de trabajo, se arrepentirá intensamente. Fui bombero durante 25 años. Tengo contactos, tengo gente, y encontraré una manera de hacer su vida miserable por métodos completamente legales. ¿Está claro?». Carmen asintió con la cabeza, sus labios temblando. «Por primera vez vi a mi suegra realmente asustada. Ahora salga del departamento de mi hermano y llévese a su yerno con usted». Carmen saltó, agarró su bolso y corrió hacia Miguel. «Vamos, mijito, no dejes que esta gente te humille, te quedarás conmigo».
Miguel se levantó con dificultad, sosteniendo sus costillas. Su ojo se hinchaba más rápidamente. «Las pertenencias del esposo», dijo Carlos volviéndose hacia mí. Entré en silencio a la recámara. Saqué las cajas donde ya había empacado todas las pertenencias de Miguel. Ropa, zapatos, documentos, cargadores, rasuradoras, todas sus cosas. Las llevé al pasillo. «Toma esto y vete», le dije a mi hijo. «Don Roberto», comenzó Miguel. «Vete, este es mi departamento». No, es mi departamento», dije firmemente. «Es mi departamento, mi propiedad prematrimonial. No tienes ningún derecho sobre él. Consulté a un abogado. Sal de aquí antes de que llame a la policía de nuevo». Miguel miró a los oficiales de pie cerca. Entendió que no estaba bromeando. Agarró las cajas. Carmen lo tiraba hacia la puerta gimiendo. «Vamos, mijito, vamos, no hay nada para ti aquí. Él no te merece». La puerta se cerró de golpe. Silencio. Me senté en el sofá. María me abrazó. Carlos puso su mano en mi hombro. La policía terminó de llenar el informe. «Debe venir a la estación mañana para hacer una declaración completa», dijo el oficial principal. «E ir a urgencias, absolutamente. El dictamen médico es necesario para el tribunal». «Estaré allí», asentí con la cabeza. La policía se fue. Solo quedaban mi hija, mi hermano y yo. «Hermano mío», dijo Carlos suavemente apretando mi hombro, «hiciste lo correcto, lo absolutamente correcto. Estoy orgulloso de ti». «Papá», dijo María abrazándome, «no entraste en pánico. Te defendiste. Actuaste como un soldado. No lloré. Adentro había un extraño vacío. No autocompasión, no resentimiento, solo un pensamiento. Habrá una guerra y la ganaré». Mis seres queridos se quedaron esa noche. María me metió en la cama y me dio un sedante. Carlos se quedó en la sala, montando guardia. Nadie atacaría a su hermano mientras él estuviera vivo. Por la mañana fui a urgencias. El médico me examinó cuidadosamente, documentando todas las lesiones. Laceración de 2 centímetros en la ceja, contusión en la cabeza, hematoma de 4 o 5 centímetros en la cabeza. Todo fue documentado. Me entregaron el dictamen médico oficial. Luego fui a ver a mi abogada. La licenciada Patricia Mendoza escuchó y asintió. «Don Roberto, lo hizo todo perfectamente. Ahora, el plan de acción. Primero, los expulsa oficialmente de su departamento hoy. Segundo, solicita una orden de restricción que prohíba a su hijo acercarse a usted a menos de 100 metros. Tercero, congele todas las cuentas conjuntas si las hay. Sí, una tarjeta de débito donde poníamos dinero para gastos compartidos. Hay unos 30,000 pesos en ella. Retírelo inmediatamente. Es su dinero, tiene el derecho. El tribunal podrá resolverlo más tarde, pero retírelo ahora». Salí del bufete de la abogada y fui directamente al banco. Retiré todos los 30,000 pesos de la cuenta conjunta. Los transferí a mi cuenta personal y cerré la tarjeta compartida. Miguel lo descubrió una hora después. Comenzó a llamar desde diferentes números, enviando mensajes de texto. «Robaste el dinero, devuélvelo inmediatamente, te demandaré». No respondí, bloqueando cada número que conocía. Esa noche, Carmen se presentó golpeando la puerta, gritando: «Ladrón, devuelve el dinero de mi yerno. Abre la puerta. Sé que estás ahí, viejo». Llamé a la policía. Un agente de patrulla llegó, redactó un informe por alteración del orden público y le dio una advertencia a Carmen. «Señora, si esto vuelve a suceder, presentaremos cargos. Deje a este hombre en paz». Carmen se fue maldiciéndome con cada paso. Al día siguiente, lunes, presenté una solicitud formal de expulsión. En la sección de motivo escribí «violencia doméstica». Adjunté copias de los informes policiales, del certificado médico y de las fotos de la agresión. El juez examinó la solicitud inmediatamente y la otorgó. A Miguel se le prohibió oficialmente contactarme o aparecer a menos de 100 metros de mi casa o lugar de trabajo. Si te ha gustado esta historia hasta ahora, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Eso me ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias reales con ustedes. Déjame en los comentarios desde qué parte de México nos estás viendo. Pero Miguel no se calmó.
Comenzó a vigilar mi lugar de trabajo y mi edificio. Llamé a seguridad o a la policía cada vez. Después de la tercera violación de la orden de restricción, a Miguel se le impuso una multa de 15,000 pesos y se le advirtió, la próxima vez sería la cárcel. Carmen intentó contactar a mi hija, encontró su número de teléfono y llamó quejándose: «Tu padre destruyó mi familia, echó a mi yerno de su casa, robó nuestro dinero». María escuchó con calma y respondió: «Señora Delgado, mi padre se está protegiendo de un agresor. Su yerno lo golpeó frente a testigos. Si no deja de llamar, contactaré a la policía». La suegra nunca volvió a llamar. Miguel intentó reclamar una parte del departamento a través del tribunal, presentando una solicitud de división de propiedad, exigiendo la mitad del departamento, argumentando que vivieron juntos y que contribuyó al mantenimiento de la propiedad. Llegué al juzgado con la licenciada Patricia Mendoza. La abogada desmanteló los argumentos de Miguel. «Su señoría», declaró la licenciada Mendoza de pie en el podio, «el departamento fue adquirido por el demandante antes de la mudanza de su hijo, es su propiedad personal. Según el Código Civil mexicano, los bienes poseídos por cada persona antes de mudarse con un miembro de la familia se consideran su propiedad separada y no están sujetos a división». Miguel intentó oponerse, pero viví allí, pagué las cuotas de mantenimiento. El demandado no proporcionó ni una sola prueba de que contribuyera a la mejora del departamento, continuó la licenciada Mendoza. Los pagos de cuotas y servicios públicos fueron realizados principalmente por el demandante, como lo confirman los extractos bancarios. No se realizaron renovaciones o reconstrucciones importantes durante la cohabitación. Los muebles y electrodomésticos fueron comprados por el demandante antes de la mudanza de su hijo, como lo confirman los recibos y facturas. El juez examinó los documentos, mirando a Miguel con un desdén apenas velado. La solicitud es rechazada. El departamento es propiedad exclusiva del señor don Roberto Hernández y no está sujeto a división. Siguiente caso. Miguel salió de la sala del tribunal con la cara gris. Carmen se agarró el corazón, gimiendo. «¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Era como su hijo. ¿Cómo es posible? Era como su hijo. ¿Cómo el departamento no es suyo?» Pero no se rindieron. Una semana después, Carmen se presentó en mi trabajo, pasó la seguridad e irrumpió en mi oficina. «Arruinaste la vida de mi yerno», gritó agitando las manos. «Duerme en el piso de mi pequeño departamento. No tiene dónde vivir, devuélvele el departamento». Presioné el botón de seguridad. «Carmen, salga del edificio inmediatamente o llamo a la policía. No me iré hasta que le devuelvas el departamento». La seguridad llegó y escoltó a la fuerza a la suegra afuera. Presenté un informe policial por acoso y amenazas. Carmen recibió una advertencia oficial. La próxima vez resultaría en cargos penales. Pasó un mes. Miguel todavía estaba en casa de su suegra. Me enteré por un conocido común de que se peleaban constantemente. Carmen le gritaba a su yerno: «Eres una carga, no un apoyo. Perdiste un suegro rico con un departamento y ahora vives de mi cheque de pensión». Miguel intentaba encontrar trabajo, pero lo despedían constantemente. Comenzaba a beber, se enojaba con colegas, llegaba tarde y faltaba al trabajo. Su reputación estaba arruinada. Yo seguía viviendo, trabajando y sanando. Volví a mi departamento vacío, pero ese vacío era mío, seguro y pacífico. Hice algunas renovaciones ligeras, cambié los colores de las paredes de la sala, compré un nuevo sofá y colgué nuevas obras de arte, borrando todos los rastros de Miguel y Sofía. Cada nuevo detalle era como un soplo de libertad. 2 meses después del incidente, los cargos penales contra Miguel fueron procesados. El juez examinó los documentos, los informes policiales, el certificado médico, las fotos de la agresión. Mi hija y mi hermano testificaron, confirmando que habían sido testigos de la agresión. «El demandado es declarado culpable de lesiones», anunció el juez. Teniendo en cuenta la gravedad de la agresión frente a testigos y la violencia del acto, el demandado es sentenciado a 6 meses de prisión con libertad condicional, 30,000 pesos de multa y una orden de restricción permanente que prohíbe todo contacto con la víctima. Miguel no recibió ni un peso del departamento. Me fui con todo.
Miguel llamó algunas veces más desde números extraños, suplicando perdón, implorando dinero, llorando por teléfono. «Papá, no quería, te amo, dame otra oportunidad». Colgué cada vez. No estaba enojado ni feliz de su sufrimiento. Solo sentía una indiferencia absoluta. Este hombre era un extraño para mí. Carmen difundió rumores entre los parientes. Don Roberto es un hombre malo. Destruyó mi familia, incriminó a mi yerno, robó su departamento, pero nadie más escuchaba. Todos conocían la verdad. Su yerno había agredido a su suegro frente a testigos y el suegro se había protegido. Todo era legal, todo era justo. 3 meses después del incidente, Miguel fue despedido de otro trabajo. Bebía cada vez más, degenerando visiblemente. Carmen ya no podía soportarlo. «Eres una carga, no una muleta», le gritaba. Según su vecina Beatriz, que lo contaba a amigos comunes, «Desperdicié mi vida por ti y no lograste nada. Perdiste un suegro rico e inteligente, y ahora estás sentado en mi espalda y bebes mi dinero de pensión». Miguel finalmente dejó el departamento de su suegra, rentando una habitación en una pensión por 5,000 pesos al mes, arreglándoselas con trabajos ocasionales, hundiéndose más. Yo, sin embargo, iba hacia adelante. Me jubilé completamente del hospital. Mi ingreso de pensión era estable. Comencé a ahorrar, a planificar mi futuro. Pensé en comprar un segundo departamento para rentar o abrir mi propio pequeño negocio. Mis seres queridos estaban orgullosos de mí. Mi hermano lo dijo simplemente: «Hermano mío, eres un verdadero luchador. No te derrumbaste, ganaste». Y gané. Gané mi libertad, mi independencia y mi derecho a vivir como quería, no como alguien más lo exigía. Nunca más permití que nadie me manipulara. Nunca más permití que nadie violara mis límites. Y nunca más sacrifiqué mi bienestar por aquellos que no me valoraban. El departamento siguió siendo mío. Mi vida siguió siendo mía. Mi futuro siguió siendo mío. Y Miguel y Carmen obtuvieron lo que merecían: la soledad, la pobreza y la realización de lo que habían perdido debido a su propia codicia. La vida me enseñó una lección valiosa. A veces las personas más cercanas pueden convertirse en los mayores enemigos. A veces la familia no es definida por la sangre, sino por el respeto, el amor y el apoyo mutuo. Y a veces tienes que defender lo que es tuyo, incluso si eso significa perder a alguien que una vez amaste. En los meses siguientes me enteré de más cosas sobre Miguel y Carmen. La situación había empeorado dramáticamente para ellos. Miguel había perdido 3 trabajos en 6 meses. Su alcoholismo se había intensificado. Lo veían tambaleándose por las calles de Nezahualcóyotl a media tarde. Los antiguos colegas lo evitaban. Su reputación estaba completamente destruida. Carmen seguía trabajando en el centro comercial 3 veces por semana, pero su salud empeoraba. El estrés de mantener a su yerno alcohólico la estaba consumiendo. Ya no podía permitirse ni siquiera los pequeños lujos que antes disfrutaba. Beatriz me contó a través de una prima que Carmen se quejaba constantemente: «Destruí mi relación con un suegro rico por nada. Ahora estoy atrapada con este borracho inútil que no puede mantener un trabajo». La ironía no se me escapó. Carmen había presionado tanto por mi dinero y mi departamento que terminó con menos de lo que tenía al principio. Había destruido la única fuente de apoyo real que su yerno tenía. Sofía, la esposa de Miguel, había solicitado el divorcio un mes después de la expulsión. Como abogada corporativa inteligente, vio la escritura en la pared. No iba a encadenarse a un hombre violento, alcohólico y desempleado. El divorcio fue rápido. No había bienes que dividir. Miguel se quedó con nada. Mientras tanto, mi vida florecía. Comencé a tomar clases de pintura los martes por la noche en un centro cultural en La Condesa. Conocí a un grupo de jubilados que se convirtieron en buenos amigos. Viajamos juntos a Oaxaca, luego a Guanajuato, explorando México de una manera que nunca había podido cuando trabajaba 60 horas a la semana. Mi hija María me visitaba regularmente con mis nietos. Llenaban el departamento con risas y energía. Les enseñé a cocinar las recetas favoritas de su abuela Guadalupe. Les conté historias de mis años en el hospital. Les mostré que un hombre puede ser fuerte y amable al mismo tiempo.
Mi hermano Carlos venía cada domingo para desayunar, preparábamos chilaquiles y café, nos sentábamos en el balcón y hablábamos de la vida de la familia de los viejos tiempos. Hiciste lo correcto, me decía Carlos cada vez. Te mantuviste firme. Muchos hombres habrían cedido por culpa o por miedo. Tú no. Tenía razón. Había momentos, especialmente en las primeras semanas después del incidente, cuando dudaba de mí mismo. Fui demasiado duro. Debería haber dado otra oportunidad. Era mal padre. Pero luego recordaba esa noche. Recordaba el plato estrellándose contra mi cabeza. Recordaba a Carmen aplaudiendo mi sufrimiento. Recordaba a Miguel de pie sobre mí sin remordimiento. Y sabía que había hecho exactamente lo correcto. Un año después del incidente, recibí una carta. Era de Miguel. La letra era descuidada, las palabras manchadas, probablemente escrita mientras estaba borracho. Decía: papá, lo siento, siento todo. Carmen me manipuló, me lavó el cerebro, no era yo mismo. Por favor, perdóname. Por favor, déjame volver a casa. Te prometo que cambiaré, iré a conseguiré un trabajo. Solo dame una oportunidad más. Leí la carta 3 veces, luego la rompí y la tiré a la basura. No por venganza, no por crueldad, sino porque sabía la verdad. Miguel no estaba arrepentido de sus acciones, estaba arrepentido de las consecuencias. Si le daba otra oportunidad, ¿qué pasaría? 6 meses de buen comportamiento, 1 año. Y luego, cuando se sintiera cómodo de nuevo, las demandas comenzarían, la manipulación comenzaría, la violencia podría regresar. No, algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas. Esa noche, me senté en mi balcón. La Ciudad de México se extendía ante mí, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Tomé un té de manzanilla caliente y reflexioné sobre mi vida. Había trabajado 40 años, había criado 2 hijos, había perdido a mi amada esposa, había enfrentado traición de la persona que menos esperaba, y había sobrevivido. No solo sobrevivido, había prevalecido. El departamento era mío, mi dignidad era mía, mi futuro era mío. Y lo más importante, había aprendido que está bien establecer límites, está bien decir que no, está bien protegerse, incluso de la familia, especialmente de la familia. 2 años después del incidente, mi vida era irreconocible, pero de la mejor manera posible. Me había convertido en voluntario en mi antiguo hospital 2 veces por semana, asesorando a enfermeros jóvenes, no por el dinero, sino porque amaba el trabajo y quería devolver algo a la profesión que me había dado tanto. Los jóvenes enfermeros me escuchaban con respeto, haciéndome preguntas sobre casos difíciles, sobre cómo manejar pacientes complicados, sobre cómo equilibrar la compasión con los límites profesionales. Don Roberto, me dijo una joven enfermera llamada Ana después de una de mis charlas, usted habla mucho sobre límites. ¿Por qué son tan importantes? Le conté mi historia. No toda, pero lo suficiente. Le hablé de cómo había permitido que alguien cruzara mis límites una y otra vez, hasta que casi me destruyó. Le hablé de cómo aprendí que decir no es egoísmo, es supervivencia. Los límites no son muros, le dije, son puertas. Decides quién entra y quién se queda afuera. Y algunas personas, sin importar cuánto las ames, deben quedarse afuera. Ana asintió, sus ojos húmedos. Mi hermana sigue pidiéndome dinero. Cada semana. Nunca es suficiente. Me siento culpable cuando digo que no. La culpa es la herramienta del manipulador, le dije. No tienes que justificar tus límites. No tienes que explicarlos. Solo tienes que mantenerlos. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Mi historia no era solo mía, era la historia de miles, tal vez millones, de personas que luchan con la manipulación familiar, con la culpa, con la presión de sacrificarse por los demás, hasta que no queda nada de ellos. Comencé a escribir. Al principio, solo para mí, como terapia. Pero luego pensé, tal vez esto pueda ayudar a alguien más. Escribí todo, la manipulación gradual, las banderas rojas que ignoré, el documento falsificado, la escalada de demandas, la violencia y finalmente mi decisión de defenderme. Lo publiqué en un foro en línea para personas mayores. Las respuestas fueron abrumadoras. Don Roberto, su historia es exactamente lo que estoy viviendo con mi hija y mi yerno.
Gracias por compartir. Me hizo darme cuenta de que no estoy loco por querer mantener mi propiedad. Llevo 3 años dándole dinero a mi hijo adulto. Su historia me dio el valor para decir que no. Cientos de mensajes, miles de visitas, mi historia resonó. Un periódico local contactó. Querían hacer una entrevista. Al principio dudé. Realmente quería que mi historia fuera pública. ¿Qué pensaría la gente? Pero luego pensé, si esto ayuda aunque sea una persona a establecer límites, a protegerse, a no permitir el abuso, vale la pena. La entrevista se publicó, más respuestas llegaron. Un programa de radio me invitó, luego otro. No me convertí en famoso ni nada por el estilo, pero me convertí en una voz para las personas mayores que son víctimas de abuso financiero y emocional por parte de sus propios hijos. Comencé a dar charlas en centros comunitarios, cómo proteger su patrimonio y su dignidad en la tercera edad. Las salas siempre estaban llenas, la gente compartía sus historias conmigo. Algunos peores que la mía, hijos que robaron documentos de propiedad, nietos que forjaron testamentos, familias enteras que conspiraron para declarar incompetente a un padre o abuelo para apoderarse de sus bienes. ¿Qué hago?, me preguntaban. Es mi hijo, es mi familia. La familia no es una excusa para el abuso, les decía. La sangre no te da derecho a violar, robar o lastimar. Tienes derecho a protegerte, sin importar quién sea el agresor. Algunos me escuchaban y actuaban, otros no podían. La culpa es poderosa, el miedo a estar solo es poderoso, la esperanza de que tal vez cambien es poderosa. Lo entendía, yo también había estado ahí. Mientras tanto, ocasionalmente recibía noticias sobre Miguel. Nunca directamente, siempre a través de terceros. Se había mudado a Puebla, intentando comenzar de nuevo. Había conseguido un trabajo en una tienda de autoservicio, estoquista de noche. Era un trabajo honesto, pero un largo camino desde el gerente de ventas que alguna vez fue. Había dejado de beber, según escuché. Estaba asistiendo a reuniones de AA. Estaba intentando reconstruir su vida. Parte de mí, una parte muy pequeña, se sentía orgullosa. Al menos estaba intentando. Pero la parte más grande de mí sabía que no cambiaba nada. El daño estaba hecho, la confianza estaba rota, y no había manera de regresar. Carmen había desarrollado diabetes y problemas cardíacos. Ya no podía trabajar en el centro comercial. Vivía exclusivamente de su pequeña pensión, apenas sobreviviendo. Beatriz, su amiga, me había contactado una vez. Don Roberto, Carmen está muy enferma. No tiene a nadie. ¿Podría usted? No. Dije simplemente, lo siento, pero no. Pero es una mujer mayor. Necesita ayuda. Hay servicios sociales para eso. Hay organizaciones de caridad. Yo no soy su fuente de apoyo. Ella tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Sonaba duro, tal vez. Me sentía culpable. Al principio sí, pero luego recordé. Yo también soy una persona mayor. Yo también necesito cuidarme. Y no puedo cuidar de alguien que intentó destruirme. La compasión no significa ser un tapete. El perdón no significa permitir que el abuso continúe. En mi 3er año después del incidente, conocí a alguien. Su nombre era Elena. Tenía 62 años, viuda como yo, exmaestra de primaria. Nos conocimos en un club de senderismo para personas mayores. Subimos juntos el Ajusco, hablando de todo y nada. ¿Tienes hijos?, me preguntó mientras descansábamos en la cima, mirando la Ciudad de México extenderse debajo de nosotros. Sí, dije. Un hijo y una hija. Mi hija María me visita regularmente. Mi hijo, esa es una historia larga. Tengo tiempo, dijo Elena con una sonrisa cálida. Le conté todo. Esperaba juicio, tal vez lástima. En cambio, ella asintió con comprensión. Mi hijo también, dijo en voz baja. Adicción a las drogas. Robó de mí durante años. Lo ayudé una y otra vez. Rehabilitación tras rehabilitación. Finalmente tuve que dejarlo ir. Fue la cosa más difícil que he hecho. ¿Te arrepientes?, le pregunté. ¿De dejarlo ir? No. ¿De no hacerlo antes? Sí. Nos hicimos cercanos, Elena y yo. No era romance, no al principio. Era amistad, compañerismo. 2 personas que habían sobrevivido batallas similares, encontrando consuelo en la comprensión del otro.
Eventualmente, sí, se convirtió en algo más. Nada dramático, sin grandes declaraciones, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro, sin juegos, sin manipulación, sin demandas. ¿Qué es esto que tenemos?, me preguntó un día mientras tomábamos café en mi balcón. Paz, dije. Esto es paz. Ella sonrió. Sí, eso es exactamente. No nos casamos. No vimos la necesidad. Ella mantuvo su departamento, yo mantuve el mío, pero pasábamos tiempo juntos, viajábamos juntos, nos apoyábamos mutuamente. Era lo que debería haber sido con Miguel y su familia: respeto mutuo, límites saludables, apoyo sin exigencias. En mi cuarto año después del incidente, Miguel me contactó de nuevo. Esta vez no fue una carta borracha, era un correo electrónico sobrio y cuidadosamente escrito. Papá, he estado sobrio 2 años, tengo un trabajo estable, he estado en terapia, he llegado a entender que lo que te hice fue imperdonable. No te pido que me perdones, no te pido que me permitas volver a tu vida. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad, y que estás en lo correcto al protegerte de mí. Mereces paz, te amo aunque no tengo derecho a decirlo. Miguel, leí el correo varias veces, esta vez no lo rompí, lo guardé, pero tampoco respondí. Tal vez algún día lo haría. Tal vez algún día podríamos tener una conversación, en un lugar neutral, con límites claros. Tal vez algún día podría perdonar, no para él, sino para mí, pero ese día no era hoy. Y tal vez nunca llegaría, y estaba en paz con eso. A veces el amor significa dejar ir, a veces la familia significa saber cuándo alejarse, a veces el perdón significa perdonarse a uno mismo por no poder perdonar a otro. Estas son lecciones duras, pero son verdaderas. Ahora, sentado en mi balcón en una tarde cálida de domingo, con Elena a mi lado leyendo un libro, con el sonido de mis nietos jugando en la sala con María, con Carlos llamando para confirmar el desayuno del próximo domingo, me doy cuenta: gané. No gané en el sentido de destruir a Miguel, él se destruyó a sí mismo. No gané en el sentido de vengarme de Carmen. Las consecuencias de sus propias acciones fueron venganza suficiente. Gané en el sentido de que recuperé mi vida, recuperé mi dignidad, recuperé mi paz, el departamento es mío. Pero más importante que eso, yo soy mío. Nadie me controla, nadie me manipula, nadie me exige lo que no estoy dispuesto a dar. Y si eso me hace egoísta a los ojos de algunos, que así sea. Prefiero ser un hombre egoísta y en paz que un hombre generoso y destruido. A cualquiera que esté leyendo esto y pasando por algo similar, quiero decirles: no estás solo, no estás loco, tienes derecho a establecer límites, tienes derecho a decir no, tienes derecho a proteger lo que es tuyo, y tienes derecho a alejarte de cualquiera que te lastime, incluso si son familia, especialmente si son familia, porque la verdadera familia no te exige que te destruyas por ellos. La verdadera familia no aplaude cuando sangras. La verdadera familia respeta tus límites, valora tu bienestar y te ama sin condiciones ni demandas. Todo lo demás es solo manipulación envuelta en culpa y disfrazada de obligación familiar. Y la vida es demasiado corta, y tú eres demasiado valioso para tolerarlo. A veces me siento en mi balcón en mi departamento individual, sorbo té, miro el horizonte de la Ciudad de México y pienso: lo logré. Me defendí, conozco mi valor, y nunca más permitiré que nadie me humille o tome lo que me pertenece por derecho. Gané esta guerra, y ahora sé que cuando es necesario, soy capaz de todo, absolutamente todo. Mensaje final. Realmente estoy contento de que hayas estado aquí y de que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, muéstramelo dándole like al video y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o colonia de México estás viendo y qué hora es. Tengo tanta curiosidad de saber de dónde vienen todas estas personas maravillosas que se unen a nosotros. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para todos ustedes todos los días. Recuerda, tú vales, tus límites importan, y nunca es demasiado tarde para defenderte.
Y ahora 2 de mis historias más populares van a aparecer en la pantalla para que puedas elegir qué ver a continuación. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.